Títulos principales de la edición de hoy de Mañana Express. Europa toma medidas de aislamiento cada vez más drásticas. Francia cierra escuelas y comercios no esenciales hasta el 26 de abril para frenar la nueva ola de coronavirus. Alemania entró en cuarentena estricta por lo menos hasta el 5 de abril. En Sicilia falsearon datos para evitar la cuarentena. Mientras tanto, en Brasil, Bolsonaro sigue con el negacionismo. El hambre mata más que el virus, sentenció. En el peor momento de la crisis sanitaria y política, el presidente de Brasil llamó a los gobernadores a levantar restricciones. Contradijo a su nuevo ministro de Salud en momentos que se registraron 66.500 personas fallecidas en un mes. Si el dato no es erróneo, en un mes murió en Brasil más gente que desde que está la pandemia en Argentina. 16.000 casos diarios, hablando de lo que pasa en casa. El país vuelve a la cifra de octubre. La suba de contagios volvió a desatarse en provincia y ciudad de Buenos Aires con el 60% de todos los casos. Se informaron además 124 muertes en todo el país. Aunque avanza la vacunación, también crece la ocupación de camas. Entusiasmo y alarma por el turismo en Semana Santa. Pese al salto en los contagios registrados ayer, el gobierno confirmó que no habrá restricciones de viajes y pidió aumentar los cuidados. La municipalidad y hoteleros locales informaron que hay una reserva previa de casi el 60%. El año de la pandemia, la pobreza llegó al 42%, que contradice. Nos salteamos una. ¿Nos saltemos una? Yo me salté una. Se prorrogará el régimen actual de biocombustible. Fuentes del Ministerio de Agricultura deslizaron que el presidente prorrogaría por decreto el actual régimen de biocombustibles. La revista Chacra sondeó la información ante el alto impacto que tendría la medida para nuestra provincia. Sí, podemos ampliar la información esta. Ahora sí, doy vuelta, de vuelta. El año de la pandemia, la pobreza llegó al 42%. Son datos para el segundo semestre del año pasado, donde la indigencia además se mantuvo alrededor del 10%. El incremento respecto de junio de 2020 fue del 1,1%, morigerado por políticas asistenciales del Gobierno Nacional. Vicentín creó empresas para poder tomar deuda, esto dijo Alberto Fernández. El presidente ratificó en la causa que investiga la cuestionada aceitera lo que escuchó de voz de los ejecutivos de la firma. En paralelo, la AFIP cuestionó a los síndicos del concurso por sus informes y pidió investigarlos. Los patos le tiran a la escopeta, ahora Traferri es acusador. El abogado del senador Traferri denunció a los fiscales Eder y Eschapapietra por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Argumentó que los funcionarios judiciales tuvieron dolo e intención de perjudicar al legislador. Otro niño herido en una balacera en la zona norte. Desde arriba de 2 motos dispararon contra la casa de la madre de Emma Pimpi Sandoval en el barrio Parque Casas. Uno de los 15 tiros hirió en una pierna a una nena de la familia de apenas 5 años. Hay un sospechoso detenido. Ñul dejó atrás la era negra de López definitivamente. El Club del Parque de Independencia pagó la última cuota del fideicomiso por la deuda que dejó la gestión de Eduardo López. Por la tarde hubo un emotivo acto en el Coloso Marcelo Bielsa para celebrar la histórica jornada institucional. China pide que investiguen también a otros países tras la polémica que hubo sobre el informe del origen del coronavirus. Putin ya puede ir por su reelección. Una enmienda a la Constitución rusa aprobada por el Senado le permite seguir hasta el 2036. El Washington Post elogió las vacunas cubanas. Aún desde su retórica anticubana remarcaron el desarrollo de la Soberana 2 y la DAL, así se llaman las vacunas que está terminando de experimentar Cuba. Estados Unidos, 2 billones para infraestructura y empleo. Lo anunció el presidente Biden ayer con inversiones a 8 años. Brasil ayuda a Estados Unidos para derrocar a Salvador Allende, según lo comprobaron documentos desclasificados del año 1973. Planes para fomentar la exportación. El gobierno lanza un programa y el Banco Central permitirá girar fondos de proyectos que estén relacionados. Sí, usted sabe, tengo para la parte económica, bajó la fuga de capitales en febrero, casi no hubo. Pero la formación de activos, los argentinos tienen más de 200.000 millones afuera, de plata producida acá. Y la inversión externa directa es más alta que la inversión interna. O sea, los proyectos que se están haciendo de desarrollo en Argentina son más de extranjeros que de Argentina. Los argentinos sacan, los extranjeros traen. Hay algo que no funciona. Sí, no da. La ecuación está desbalanceada, no da.
Subió 105% en marzo, sí, se vendieron el doble de automóviles que el año pasado. Hubo 349 casos de nuevos en Rosario, son parte de los 909 contagios en Santa Fe, son más de 1000 en la ciudad durante esta semana. Bajó el 3,5% de la pobreza aquí en el Gran Rosario, se ubicó en el 38,3% según el INDEC. Extienden hasta el 30 de abril la moratoria municipal para las tasas y deudas en multas por infracciones de tránsito no graves. Se inauguró un nuevo centro de alto rendimiento en la ciudad, hablemos correctamente, sobre todo hasta la de la mañana. ¿Y cómo sigue? Para la formación deportiva, centro de alto rendimiento. Quedó preso el dueño de una financiera de Puerto Norte. Se trata del empresario detenido ayer durante un allanamiento. Y un bombero rescató una gatita en una antena de 30 metros y eso provocó, trajeron una grúa gigante a Río Seco, fue televisado, y después la gatita hizo miau, estuvo todo bárbaro. Final feliz. Distinguieron al artista rosarino Norberto Púzolo, recibió el premio a la trayectoria artística del Ministerio de Cultura de la Nación.